Pues Dios nos ha bendecido a través de este momento de cantos, de alabanza, y es muy hermoso que el Señor esté aquí con nosotros, su presencia esté aquí con nosotros. Le damos gracias a Dios por visitarnos, por estar aquí, y también pues queremos darle bienvenida a todos ustedes. Queremos también dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, que el día de hoy podemos estar juntos, todos los que siguen también esta transmisión. Que Dios les bendiga también, y esperemos que también de la misma forma que nosotros percibimos aquí este momento de visitación de parte de Dios, también los hermanos y amigos que están siguiendo la transmisión de la misma forma puedan percibir, ¿no?, la ayuda, la bendición, la gracia que Dios nos confiere, nos da, nos otorga. Vamos a pasar al tema. Quiero invitarles para que continuemos viendo sobre el Dios de los cristianos. Hemos estado hablando algunas características sobre el Dios de los cristianos, precisamente con el propósito de que nuestra confianza, nuestra fe, nuestros ojos estén puestos en el único Dios verdadero, y que nuestros ojos estén puestos en la persona indicada. Entonces, el día de hoy vamos a estar revisando un título que le da Dios, o un título que le da la Biblia a Dios, sobre el Dios de paz. Es uno de los títulos que también así le refiere la Escritura, y esto lo podemos observar en 2 de Corintios capítulo 13, la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 13, el versículo 11, nos dice aquí la Escritura: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Y es algo muy hermoso todo lo que dice este texto, pero particularmente dice: y vivid en paz, y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Yo creo que es una promesa muy hermosa que aquí encontramos, además de que le da un título a Dios, o sea, refiriéndose a Él como el Dios de la paz. La promesa es que ese Dios estará con nosotros, dice. Es una promesa pues muy hermosa que encontramos aquí en la Escritura, así como los otros textos que hemos leído. La verdad es que nos hacen ver el título que recibe Dios: el Dios de misericordia, el Dios de paz, en este caso el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios de toda paciencia, y es un Dios de esperanza. Entonces, este Dios que nos presenta la Escritura tiene un propósito: que nosotros podamos conocer ese título, que nuestra alma descanse en Dios. Y creo que esto es lo que hemos percibido en medio de estos momentos que tenemos de cantarle a Dios y meternos a su presencia, rendirnos ante lo que Él nos permite ahorita percibir. Pues la verdad es que eso ayuda a nuestra alma, y podemos descansar en Dios. Podemos tener descanso en Dios, reposo, tranquilidad, quietud. Es algo que podemos hacer. Y bueno, este es el propósito precisamente del título. Yo creo que Dios bien nos dio un antecedente, o nos dio una introducción al tema, porque percibir esto en la alabanza, percibir esa presencia de Dios, ese descanso en Dios, nos ayuda a comprender que Él es precisamente el Dios de paz. El Dios de paz. Amado, la verdad es que este Dios está muy cercano a nosotros y quiere ayudarnos. Es un Dios que quiere hablar a nuestras vidas, es un Dios que quiere relacionarse con todos los que estamos aquí. Él quiere precisamente que tú y yo podamos tener una estrecha comunión con Él. Es un Dios que buscó inclusive que la paz que había sido rota entre los hombres y Él fuese restaurada, fuese arreglada.
Y la verdad es que ese Dios ha querido mostrar esta característica de su persona. Es un Dios que busca la paz, que de Él procede la paz. Es un Dios que anhela que precisamente también el hombre pruebe la paz. Desafortunadamente el hombre en este tiempo, en el mundo que tú y yo estamos viviendo, es un mundo donde está lleno de muchas cosas, de muchas actividades, y cada cuestión que se vive en este mundo, la verdad, nos lleva a hacer sentir una grande ausencia de paz. Es decir, en este mundo la verdad es que lo que abunda o lo que más necesita este mundo es paz. Y esa paz a veces no se encuentra, no la hallamos. Hay personas que se meten a la meditación, a la yoga, por ejemplo, y ese tipo de actividades para tratar de encontrar un poquito de paz interior en sus vidas. Pero la realidad es que esa paz es circunstancial, es pasajera, es momentánea. El único que puede dar una paz verdadera es el que tiene este título, el Dios de paz. Es el único que puede darnos esa paz. Y te decía que este mundo está muy necesitado de paz. Es un mundo donde una de las mayores necesidades que tenemos es de paz. Hay muchas cosas que perturban la tranquilidad, la quietud, la quietud y también de alguna forma el reposo que las almas necesitan. Hay muchas cosas que perturban esa quietud. Y la verdad es que, por ejemplo, podemos nosotros ver la violencia. Es una de las cosas que genera falta de reposo, falta de tranquilidad, falta de paz. La violencia que vemos. La violencia está extendida en muchos lugares y de muchas formas. La violencia que se vive entre naciones que están en guerra. La violencia que existe dentro de una misma nación donde hay ahí luchas entre el gobierno y guerrillas. La violencia que existe en muchos ámbitos, hasta en comunidades que se pelean y se están matando por tierras, porque dicen es que esto le pertenece a nuestros ancestros, esta tierra es porción de nuestros ancestros, nosotros somos los dueños verdaderos de esa tierra, y entonces se disputan una tierra. Y no estoy hablando de otros lugares, estoy hablando de México, donde hay lugares en la sierra que la gente se pelea las tierras y se pelean dos pueblos por causa de una tierra. Esta tierra le pertenece a nuestros ancestros, a nuestros padres, y se pelean por ello. Hay una falta de paz. La violencia que observamos, la delincuencia, los robos, los asesinatos, el narcotráfico, la cuestión que tiene que ver la guerra o las peleas entre pandillas. Y mira, vemos en muchos ámbitos la falta de paz. Pero sabes, esta falta de paz no solamente las vemos en otras naciones que están en guerras, lanzándose bombas, agregando ahí, aventando bombas y destruyendo pueblos, ciudades y devastando esos lugares. No solamente se ve en esos lugares, no solamente se ve dentro de un mismo país que se pelea un pueblo contra otro pueblo, aún siendo de la misma nación. No solamente lo vemos en las ciudades con la violencia, la delincuencia, los asaltos, los robos, todo eso. No solamente ahí vemos la falta de paz. La falta de paz inclusive la vemos dentro de los mismos hogares. Familias que no tienen paz, familias que no tienen tranquilidad. Hay violencia dentro de la familia, el esposo peleando con la esposa, los hijos peleando contra los padres. Hay una violencia dentro de los mismos hogares. Vemos una falta de paz. Pero mira, aún todavía hay otra parte donde hace falta paz. Hay otro lugar también donde hace falta paz. La paz que necesita el corazón del hombre. Y a lo mejor alguno de los presentes necesita esa paz. Quizás ni siquiera hay paz en tu mismo ser. Ni siquiera hay quietud, hay reposo en tu corazón. Ni siquiera hay paz dentro de ti mismo. Amado, quiero decirte que la paz es algo que necesitamos en este tiempo. Inclusive el Señor Jesús decía que una de las cosas, deja ver, Él describe los eventos que van a pasar en el fin de los tiempos y dice precisamente de qué cosas estarán aconteciendo, y lo que resalta ahí es la ausencia de la paz, una falta de paz en los últimos tiempos.
Eso lo hemos revisado en algunos otros estudios cuando hablamos, por ejemplo, las señales antes del fin. Y la Escritura nos habla de esos eventos. Todo eso nos describe precisamente la falta de paz. Cuando vienen enfermedades, cierto o no, la paz es afectada de alguna persona o de un grupo de personas. Cuando escuchas que hay guerras o rumores de guerras, una persona empieza a tener una falta de tranquilidad y paz. Esos son eventos que describía Jesús. Por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 13 del verso 6 al 8 también nos hace referencia a esto. Miren, vamos a observarlo en Marcos 13 versículo 6. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Dice, principio de dolores son estos. Amado, las cosas que acontecen. No sé si tú escuchabas o sabías, el día de ayer hubo un sismo allá en Haití, una de las naciones más pobres, con mucha decadencia aquí en Latinoamérica. Una de las naciones más necesitadas. Un sismo de 5,9 grados, donde la verdad es que la pobreza es grande en Haití. Más un terremoto así, más un sismo así, ¿cuántas cosas no afectan a una nación? Hace varios años atrás hubo también un sismo en ese lugar, y después de ese sismo se desató una epidemia de cólera después de ese sismo. Entonces imagínate cuántas cosas vienen a robar la paz. Hace unas semanas atrás también, una semana y media más o menos, un sismo en Indonesia que después desató un tsunami, que algo no se había vivido así desde el 2004, también, que fue un tsunami pues de mayor magnitud a este que pasó hace unas semanas atrás, el tsunami del 2004. Y todos esos eventos, ¿qué hacen? Hacen que la paz del hombre sea perturbada. La paz del hombre sea perturbada. Por eso decimos, amado amigo, que una de las cosas que tiene este mundo como necesidad es conocer la paz, y también es una de las necesidades más grandes del mundo, conocer la paz y tener la paz. Pero quiero decirte algo, la verdad es que el Señor Jesús nos dice que la paz no se va a encontrar en esta tierra, amado. Es decir, la paz que nosotros anhelamos y buscamos no va a ser plena y completa en esta tierra. Lo que nosotros vivimos aquí son circunstancias y momentos que Dios nos da para descansar en Él, experimentar sí esa paz, pero una paz plena solamente la vamos a encontrar y a tener cuando estemos con Cristo, cuando alcancemos la eternidad, cuando este mundo sea destruido y venga precisamente el reino de Cristo, y comience aquel momento en donde Cristo estará ahí, estará con nosotros, y nosotros con Cristo estaremos en su presencia, estaremos con Él y estaremos precisamente habitando en la morada de Cristo, viviendo en la eternidad con Él, en su gloria, en su reino, en su paraíso y en la eternidad que Él ha manifestado a través de su palabra. Solamente hasta aquel lugar encontraremos plena paz. Pero la verdad es que Dios sabe que todos necesitamos la paz, por lo cual envía su Espíritu para que podamos tener momentos de paz como lo que vivíamos hace un momento, en este momento de alabanza, de ministración. Tener esos momentos son necesarios y requerimos tener esa paz. Ahora, quiero precisamente que nosotros podamos entender esa necesidad. Hablábamos de la necesidad que este mundo tiene, y es una necesidad de la paz. Inclusive la gente lo sabe, ¿no? Y por eso hace marchas. Una marcha por la paz, y todos van vestidos de blanco para representar que se anhela y se busca la paz.
el hombre sabe que necesita paz. Yo quiero hablarte que hay 3 sentidos de la paz que nosotros necesitamos, 3 sentidos que necesitamos encontrar la paz. Primero es la paz entre Dios y el hombre. Y esta es la más grande paz que el hombre puede encontrar. La paz que tú puedes encontrar entre tu persona, o sea, tú con Dios, es la mayor de las paz que puedes encontrar. Esa es la paz que puedes y necesitas encontrar. Es la principal, es la más importante. Necesitas encontrar esta paz, porque no siempre se van a dar, inclusive en todo momento y en toda circunstancia, los siguientes sentidos de la paz. El otro sentido de paz es la paz entre el hombre con el hombre, o sea, entre tú con tu prójimo. Y a veces, en cuanto quede de ti, a lo mejor si tú eres un creyente vas a buscar la paz con los que están a tu alrededor, pero a lo mejor ellos también van a buscar cómo hacerte daño, cómo afectarte, cómo hacerte mal, cómo procurar hacerte un daño. Y de ellos hacia ti no hay paz, aunque de ti hacia ellos tengas tu paz. Estarás buscando la paz, pero tratarán de perturbarte. Entonces, este es el otro sentido de la paz también, la paz necesaria entre el hombre con el hombre. Y Santiago inclusive habla de eso. Ahí en Santiago lo estudiamos, de dónde vienen las contiendas, de dónde nacen las guerras, de dónde nacen esas batallas entre naciones, si no es de vuestros deseos y vuestras pasiones, es de vuestras contiendas. Habla del egoísmo, habla de cómo el hombre en su orgullo genera precisamente contiendas. El egoísmo del hombre. Bueno, esa es otra paz que necesitamos. Cuando alguien es cristiano, cuando alguien es creyente, empieza a caminar con Cristo, por ejemplo, lo primero que quiere hacer es ponerse también en paz con su semejante. Se ha puesto en paz con Dios y busca ponerse en paz con su semejante y restituye y arregla el agravio que ha hecho, o trata de resarcir el agravio que cometió a los suyos y busca ponerse en paz con los que están a su alrededor. Y la verdad es que en los hogares necesitamos esto, ¿no? La paz en las familias, la paz entre los esposos, la paz entre los hijos, la paz con las personas que están a nuestro alrededor. Yo creo que es muy importante que como creyentes oremos que haya precisamente paz en esta nación. Los que son creyentes, los que son cristianos verdaderos, oremos precisamente porque venga esa paz en esta nación. Una paz, que exista paz precisamente en aquellos lugares donde hay mucho conflicto, violencias, muertes, asesinatos, destrucción, familias destruidas. Y mira, en algunos lugares la falta de paz se expresa de esa forma, pero donde hay divorcios, donde hay separaciones de familias, donde hay separaciones de familias, también hace falta la paz. Hace falta esa paz que solamente podemos encontrar en Dios. El tercer sentido que hablamos sobre la paz es precisamente la paz que necesita el hombre consigo mismo. Y esta paz tiene que ver con la paz de tu conciencia, de tu alma, de tu corazón. Que tengas tranquilidad en tu propio ser. Esta paz no se da hasta que tú arreglas tu situación con Dios y hasta que arreglas la situación con tu prójimo. Si no tienes paz con Dios, si no tienes paz con tu prójimo, no puedes tener paz contigo mismo. Y el hombre, mire, por eso algunas personas van y buscan para tratar de encontrar una paz interna. Y buscan precisamente en la yoga, en la meditación, en alguna obra de buena voluntad, o sea, en la compasión, en la misericordia, en una filantropía que se hace hacia alguna persona, o sea, es una obra de beneficencia. Quiere encontrar una paz consigo mismo. Pero yo quiero decirte que si no se da la paz con Dios y no se da la paz con tu prójimo, no puedes tener contigo mismo paz. No tendrá el hombre nunca una paz en su propio ser. Amado, nosotros requerimos encontrar precisamente la paz
la paz que ofrece Dios. Cuando Dios viene a nuestra vida, hace que actúen o que se den estos sentidos de la paz. ¿Estás bien con Él? ¿Estás bien con tu prójimo? Y sobre todo también estás bien contigo mismo. Encuentras esa paz que no habías encontrado en ningún otro lugar. Ahora, pero quiero hablar precisamente que la paz, decíamos de alguna forma, la paz es afectada y es perturbada. Uno de los enemigos principales de la paz, o para que el hombre tenga paz, para que el hombre encuentre paz en su vida, es precisamente el pecado. El pecado es una de las cosas que hace que el hombre pierda la paz. Y esto es lo que vamos a observar. Miren, observemos un texto que está aquí en el libro de Isaías, por favor, en el capítulo 59. Isaías 59, quisiera que leyéramos varios versículos de aquí, el verso 1 al 8. Mire lo que nos dice aquí la Escritura. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero vuestras manos están, dice, contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretare saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebranto hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Fíjate qué importante es este texto. Nos está describiendo un contexto de cuando el hombre está en el pecado. Y habla distintas cosas. El hombre que su mano las tiene llenas de sangre, en la violencia, en las cosas que hace, en los hurtos, en el mal que comete sobre su prójimo. Sus dedos, todas sus manos están contaminadas a causa de sus pecados, porque ha usado sus manos para lo malo, para hacer daño a los demás, no para bendecir, no para ayudar a los suyos. Ha usado su boca para destruir a otros, ha corrido tras el pecado, ha querido ir y buscar el pecado antes que las cosas de Dios. Ha querido a lo mejor buscar de alguna manera cosas de este mundo, no busca la justicia, no clama por la verdad, confía en cosas vanas, deposita su esperanza y su confianza en cosas que no son reales ni verdaderas. Inclusive hasta sus pensamientos, como que nos trata de decir ese panorama. En sus pensamientos hay una gran cantidad de cosas tremendas, inicuas. Cosas tan tremendas que a lo mejor por fuera la persona se puede ver muy bien, se puede ver que no pasa nada en su vida, pero en su interior hay muchas cosas que están destruyendo su ser, sus pensamientos de odio, sus pensamientos de enojo, de rencor, de resentimiento, de coraje, de sed de venganza, deseos de que a alguien le pase algo malo, y todas esas cosas están ahí albergadas en sus pensamientos. Por eso dice que aún hasta lo más interno del hombre está contaminado, está lleno de pecado, está lleno de maldad. Bueno, en ese panorama es cuando nos dice que las personas que transitan esa senda, esa vereda, las que siguen esa forma de vida, no conocerán la paz. No conocerán la paz. Isaías dice también, Isaías en otro texto nos dice: no hay paz para el inicuo, no hay paz para aquel que hace lo malo, no habrá paz para esa persona.
Proverbios dice que el hombre corre sin que nadie le persiga. El hombre huye sin que nadie le persiga. A veces el hombre se acuesta con miedos y con temores, pensando que algo vendrá a su vida, que será el fin. A veces hasta alguna enfermedad aparece en su vida y piensa que ya es el fin. Amado, a veces toda esa situación es a causa del camino en el que hemos andado. Si has estado en el camino del pecado, si has estado en el camino del error, si has estado en el camino de la iniquidad, de la maldad, mira, de repente vendrá precisamente una perturbación a tu vida. No habrá paz. Mira, ni el dinero que tengas o que hayas ganado podrá servir para que tú te puedas aliviar de esa paz. Ni comprando los medicamentos, ni comprando esto ni aquello, va a recibir precisamente tranquilidad y paz tu alma. Amado, a veces eso es lo que nos alcanza por nuestra vida. A veces es lo que nos alcanza por andar por sendas de iniquidad. ¿Cuáles han sido esas sendas para ti, amado? ¿En qué sendas has estado? ¿Cuáles han sido los caminos por los que has transitado? No sea que esas sendas y esos caminos por los que tú estés sean caminos que te estén llevando a perder tu paz. O que inclusive vengan frutos, consecuencias de ese camino que definitivamente te digan y te hagan conocer que no hay paz en todo lo que has vivido. ¿Cuántos meses, cuántos años, cuánto tiempo has caminado en esa senda y no hay paz? Entonces, uno de los peores enemigos que tiene la paz es el enemigo. Uno de los peores enemigos que tiene la paz es el pecado. El pecado es uno de los peores enemigos que tiene la paz. Si el pecado permanece en el hombre, nunca el hombre encontrará paz. Así sea una persona que se convierta en un maestro de meditación, de la yoga. Así sea una persona que busque a lo mejor en la religión, que busque obras filantrópicas, ahí estando haciendo una obra de misericordia a alguna persona. Ni aún con todas esas cosas el hombre encontrará una paz, la paz real y verdadera. Este texto nos habla lo siguiente, amado. Lo que nos dice este texto es que el pecado nos separa de Dios. Eso es lo que decimos precisamente con respecto a que el pecado es el enemigo de la paz. ¿Por qué? Porque nos separa de Dios. ¿De qué Dios? Del Dios de paz. Nos separa del Dios de paz. Pone en conflicto al hombre con su prójimo. El pecado pone en conflicto al hombre con su prójimo. El que roba, el que hace violencia, el que comete asesinato, el que hace algún robo, el que toma a la mujer de su prójimo, los hijos inclusive podemos observar cómo a veces entran en conflicto con los padres por rebelarse en contra de sus padres, no guardando el mandamiento de la Escritura. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Entonces el pecado pone en conflicto al hombre con su prójimo, y por consiguiente el pecado hace sentirnos culpables de nuestros actos. Por eso estos puntos son los que decíamos que se requieren cumplir en Dios, alcanzar la paz. Primero con Dios, alcanzar la paz con tu prójimo y obviamente alcanzar la paz contigo mismo. El pecado destruye esos ámbitos, esos sentidos de la paz en donde debe de actuar. Ahora, Dios se encarga precisamente de guiarnos a encontrar esa paz. Dios se encarga de dirigir nuestras vidas para que busquemos la paz, encontremos la paz. Y muchas veces Dios trata de recordar nuestras obras, nuestros pecados. Hubo una ocasión, hay una historia ahí en la Escritura, tú la encuentras en el primer libro de Reyes. Está el caso de un hombre llamado Elías. Este hombre era un profeta de Dios, y este hombre fue guiado por Dios a la casa de una mujer que era viuda, solamente tenía consigo un niño, un hijo, su único hijo tenía, y era una viuda que albergó al profeta Elías. Había un hambre en aquel entonces y Elías llegó a la casa de esta mujer. A esa mujer Dios le dio la promesa
que no iba a faltar el aceite, ni la harina se iba a escasear en su hogar, en su vasija, no se iba a escasear estos elementos para que ella subsistiera, a pesar de que había una grande hambre en ese lugar, porque le había dado el cobijo, porque había dado albergue al profeta de Dios. Y estando el profeta de Dios en ese lugar, de repente muere su hijo, muere el hijo de esta viuda. Y la viuda se congojó, se afligió, fue quebrantada. Pero sabes, ese evento produjo que la viuda se acordara de los pecados, de sus pecados. Y le dice una frase muy interesante al profeta Elías. Quiero que la leamos aquí en primer libro de Reyes, capítulo 17, el verso 18, por favor. Ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Algo muy interesante que le dice esta viuda es que ante todo ese evento, la muerte de su hijo, lo que estaba pasando a su alrededor, vino algo a su mente, como que le fueron traídos a memoria los pecados de ella, sus iniquidades. Se acordó de lo que ella hizo, se acordó de las cosas que ha hecho, las que vivió, las que llevó a cabo. Quizás una mujer que se acordó desde su juventud todo lo que hizo. Le vinieron a memoria como una secuencia de ideas y de pensamientos. Quizás al ver a su hijo ahí postrado en la cama, la verdad inerte, ya sin poderse mover, verlo en esa condición, esa mujer estaba afligida, quebrantada, estaba agobiada. La paz había sido quitada ahí en su vida. La paz había sido perturbada en esta mujer. Esa paz que se había ausentado en ella, la verdad es que le llevó a considerar y a pensar en su vida y a ver qué es lo que estaba pasando, pero también le hizo recordar el cómo había vivido ella. Quizás, como decía el profeta Isaías, empezó a ella a observar y a ver varias cosas que estaban mal en su vida, sus caminos, cuáles fueron, hacia dónde corrió, para qué usó sus manos, cómo usó su boca, cuáles pensamientos había en su interior, en su ser, en su persona, qué cosas había ella concebido ahí en su corazón. Había deseado a lo mejor el odio y el resentimiento hacia otras personas, desearle la muerte a su prójimo. Quizás era una mujer que había sido abusada en un sentido de que los demás la veían desprotegida, la veían sin esposo, sin marido, y a lo mejor le quitaban su tierra, le quitaban sus cosechas, abusaban del precio que vendía ella, algunos objetos para subsistir o sobrevivir, y todo eso llenaba de resentimiento su ser, su persona. Pero se acordaba en ese momento de todas sus iniquidades. Sabes, Dios nos guía precisamente a hacer memoria de cuáles han sido nuestros caminos, y Dios viene a hacer eso para que tú y yo busquemos la paz en Dios. Dios viene a hacer eso para que tú consideres cuáles han sido tus caminos. Obviamente el considerar eso no en el instante produce paz, todo lo contrario, hay mayor aflicción. Ver cuáles ha sido tu obra, qué has hecho con tu mano, qué has hecho con tu boca, qué has hecho con tus pies, qué has hecho con lo que Dios te ha dado, qué has hecho con la familia que Dios te ha provisto, qué has hecho con esos hijos que Dios te ha dado, qué has hecho con los bienes que Dios te ha dado. Estar pensando en qué has ocupado esas cosas y las has ocupado para lo malo, entonces eso agudiza un sentimiento de perturbación, de aflicción, de angustia en el alma. Pero sabes, cuando Dios hace eso, es bueno que lo haga. Es bueno y es necesario que lo haga, porque necesitamos traer a memoria nuestras iniquidades. Necesitamos traer a memoria nuestras iniquidades. Y yo no sé si esto ha acontecido en tu vida,
Si eso ha acontecido en tu vida, no trates de justificarte, no trates de evadir esa situación. Más bien reconsidera, medita, reflexiona, reconoce lo que tienes que reconocer, reconoce aquellas cosas que has hecho mal y permite que sea Dios el que siga trayendo a memoria aquellas cosas que has hecho en lo oculto, tus pensamientos, las cosas que has hablado ahí en tu ser, en tu interior, lo que has hecho allá lejos, pensando que nadie te ve, nadie te conoce. Permite mejor que sea tu memoria y que sea Dios a través de tu memoria ahí trayendo a mente tu iniquidad. Eso es necesario. Dios lleva a las personas a que las personas busquen la paz, pero necesitan encontrar también, necesitan considerar su iniquidad. Necesita el hombre recordar sus iniquidades. Ahora quiero decirte que ese estado habla de una conciencia que es culpable. Una persona así que recuerda sus caminos y que reconoce que ha hecho mal y que reconoce que no ha usado bien lo que ha tenido, que ha ofendido a su prójimo, a sus padres, que ha faltado a su esposa. Recordar todas esas cosas le hace entender su conciencia y dice: eres culpable. Eres culpable, has hecho cosas que no agradan a Dios. Por eso estás así, por eso te ha ido de esta manera, por eso están pasando estas circunstancias en tu familia. Esa conciencia culpable, quiero decirte, esa conciencia culpable hace perder nuestra paz interior. Pero es necesario, amado. Es necesario que por un tiempo el hombre reconozca su necesidad de Dios. Que por un momento, por ese momento, su conciencia le haga entender: no tienes paz, no vas a encontrar la paz, necesitas ir a la persona que solamente puede restaurar tu paz. Y eso es a lo que nos lleva Dios, amado. Esto lo hace Dios para que al hombre le pueda ser dada la paz. Y Él despierta la conciencia del hombre. Él le hace recordar de los pecados de su juventud. Él le hace recordar precisamente aquellas cosas que había olvidado. Y el propósito de Dios es llevar al hombre a encontrar una paz real y verdadera. Ahora, la verdad es que también tenemos que entender, no solamente por sentirnos mal y por recordar lo que hemos hecho, el pecado y la iniquidad que hemos cometido, no por eso ya alcanzaremos la paz. La Biblia dice que para encontrar la paz, alguien tuvo que ser perturbado, alguien más tiene que ser afligido, alguien más tiene que ser castigado. Y mira, aquí es donde entra precisamente lo hermoso que tiene Dios para nosotros, para alcanzar esa paz. Esa paz solamente la podemos encontrar en Jesús. Y Él envió a su Hijo como un emisario para que el hombre encuentre una paz verdadera. El emisario de la paz, el mensajero de la paz, es Jesús. Mira cómo nos lo describe Isaías capítulo 53, el verso 5. Isaías 53, verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Y qué dice aquí? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Mira, amado, la verdad es que el hombre decidió, y así lo describe la Biblia, ahí en ese mismo capítulo 53 de Isaías dice que cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual agarró su camino. Y el camino es casi que el camino que describe Isaías 59 que leíamos. Un camino donde corríamos al pecado, a la iniquidad, al mal. Nuestros pensamientos desde lo externo hasta lo más interno de nuestro ser estaba contaminado de pecado, de maldad.
Pero Dios quería darle esperanza al hombre de alcanzar la paz verdadera, de encontrar un cambio en su vida, de encontrar una paz real en su ser. Y entonces envía a su Hijo como un emisario, como un mensajero de ese mensaje de paz que Él traía para los hombres. ¿No fue anunciado así por los ángeles cuando nació Jesús? Cuando nació Jesús en esta tierra se dijo que había paz para los hombres, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. El Hijo de Dios venía a darnos la oportunidad de encontrar la paz con Dios y de poder encontrar la paz en nosotros mismos, o sea, para nosotros mismos y también en nuestro prójimo, con nuestro prójimo. El Hijo de Dios fue enviado con ese propósito. Entonces Isaías 53:5 nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Amado, esa paz es necesaria, hemos estado comentando. Esa paz la requerimos y a veces nuestra memoria nos hace recordar nuestras iniquidades. No hay paz en eso, pero Dios quiere ayudarnos y guiarnos a una paz real y verdadera, la paz que solamente se encuentra en Dios. Para eso necesitamos mirar en la persona adecuada, la persona indicada que nos puede dar esa paz, alcanzar esa paz. ¿Cómo la puede alcanzar? Solamente a través de su Hijo, a través de Cristo Jesús. Debemos de entender lo siguiente, amado: Jesús murió por nosotros. Para que tú tengas paz, el castigo lo llevó Jesús. Para que tú tengas paz, el castigo lo llevó Cristo. No era solamente decir, bueno, pues envíe a mi Hijo, que haya paz para todas las personas. Tenía que cumplirse un propósito, el propósito de castigar el pecado y castigar la iniquidad de los hombres. ¿Sobre quién? Sobre su Hijo, sobre su propia persona, sobre su amado, sobre el unigénito de Dios, sobre el principal. En este sentido, inclusive la Escritura le define a Jesús como el príncipe de paz. Él tuvo que llevar nuestro castigo. Entonces, Jesús es el que lleva ese castigo, amado, para que tú puedas tener una paz. La paz que no encuentras en nada de este mundo, solamente se puede encontrar ahí en Cristo. La versión internacional nos dice, por ejemplo, este mismo texto de Isaías 53, verso 5, la versión internacional: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz. O sea, hay un precio para encontrar esa paz. O hubo un precio para que tú y yo encontremos esa paz. Ese precio era que Él llevara el castigo por ti y por mí. El Hijo de Dios llevó ese castigo y lo hizo por amor, amado, a ti. Decíamos hace 8 días, es el Dios de amor. Él no da nada así como esperando algo a cambio de nosotros. No lo da como queriendo buscar un favor de nosotros, sino que lo da porque Él desea darlo en amor hacia nosotros de una forma desinteresada, sabiendo que estamos necesitados. Y el Hijo de Dios llevó ese castigo para que tú y yo podamos tener la paz. Entonces, aquellos que requieren esta paz interior, solamente se va a encontrar en Cristo, amado. Esa paz que hace falta en tu alma. Mira, no pongas tu esperanza en que si las circunstancias cambian en tu vida, si encuentro un mejor trabajo, si me da esperanza el médico de que voy a tener ya salud, si la persona regresa conmigo, si se arreglan los problemas con mi marido, con mis padres, entonces creo que las cosas van a ser diferentes, van a venir momentos distintos. Aquellos que requieren esta paz interior solamente la van a encontrar en Jesús. Yo quiero decirte que por lo cual, amado, Jesús te hace una invitación a que te rindas a Él.
que te entregues a Jesús. Ruégale a Jesús, pídele a Jesús que te perdone tus pecados, que limpie tu vida de tus pecados, que limpie ese corazón, esa mente, esa conciencia, que limpie tu ser. Cuando tú vienes a Jesús y lo observas como ese Salvador, como aquella persona que ha dado su vida por ti, mira, ahí es donde vas a encontrar la paz. Amado, esto es lo que nos dice Romanos capítulo 5, verso 1. Mira, vamos a observar qué nos dice Romanos capítulo 5, el verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí lo que nos está haciendo referencia la Escritura es que podemos alcanzar una paz, y esa paz que requiere el alma de una persona que ha vivido mucho tiempo en el pecado necesita encontrar esa paz. Y esa paz solamente se va a encontrar por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué hace el Señor Jesucristo cuando nuestros pecados han sido perdonados? O sea, ¿cómo es que acontece esto? Podemos observarlo aquí en la diapositiva. Cristo justifica. Cristo es el que nos justifica. ¿A quién va a justificar Jesús? Aquel que está arrepentido, aquel que se arrepiente de sus pecados, aquel que ha reconocido, que ha confesado sus pecados. Jesús lo justifica. Aquella persona que ha creído en el sacrificio de Jesús. O sea, se necesitan estas dos cuestiones. Por un lado, arrepentirte, y por el otro lado, creer en ese sacrificio que Él ha hecho. Cuando tú crees, cuando tú tienes la confianza, cuando tú tienes confianza, tienes la fe necesaria para ver que lo que Jesús hizo en la cruz fue por amor a ti, fue para rescatar tu vida, fue para llevar el castigo que a ti te correspondía, fue para que tú tuvieras una esperanza de encontrar esa paz, fue para que hubiese paz entre tú y Dios, para que ya no hubiese ira, enojo o la condenación que se avecinaba a tu vida. Todo eso fuese hecho a un lado por medio de lo que Él ya había hecho, por medio de lo que Él hizo en la cruz, su sacrificio. Cuando tú crees en ese sacrificio, cuando pones tu confianza, Jesús lo hizo por mí. Jesús en amor lo hizo por mí y me da esta esperanza de encontrar la paz con Dios. Amado, cuando tú tienes esa confianza y tienes ese corazón arrepentido, Jesús justifica tu vida. Porque Él precisamente aboga por nosotros diciendo: yo pagué por Él. El castigo de su paz fue sobre mí. Para que Él tuviera paz, yo llevé su iniquidad. Yo recibí el castigo de sus pecados. Eso es lo que la Biblia denomina justificación. Justificar es mostrar como justo o inocente, en este caso a alguien. Justificar es mostrar como justo e inocente. Y Jesús nos justifica, Dios nos justifica a través de su Hijo, porque observa que a través de su Hijo fueron castigados nuestras iniquidades, nuestros pecados. A partir de ese momento, cuando la persona ha visto esto en Jesús, entonces la persona es justa delante de Dios. Es declarada, es reconocida como inocente, ya no debe nada. Sus pecados han sido perdonados, su deuda ha sido pagada. Entendemos por quién, sabemos por quién. Por eso también nos lleva en este sentido a amar, anhelar que Dios precisamente permanezca en nuestras vidas, y para ello nosotros necesitamos amarle. Entonces, amado, esta es la principal paz que el hombre requiere: reconciliarse con Dios. Aquí podemos entender lo siguiente, amado. Antes de conocer a Cristo, aquellos que han sido justificados, aquellos que quieren ser justificados, antes de conocer a Cristo estábamos lejos de Dios.
pero Él nos acerca por medio de su sangre. Es decir, recuerda lo que decía Isaías. Isaías nos dice que había ya una separación. Isaías 59, había un distanciamiento entre Dios y el hombre. No había paz en ese hombre, no había paz en esa persona, porque el hombre está lejos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace Cristo? Nos acerca. Nosotros estábamos lejos de Dios, pero ahora Cristo nos acerca por medio de su sangre. Tú y yo podemos reconciliarnos con Dios, podemos estar nuevamente cerca de Dios gracias a Cristo Jesús, gracias a su amor, gracias a su sacrificio. Por ello es necesario el arrepentimiento, amado, y tener tu confianza en Jesús. En su sangre Él también nos limpia del pecado, nos hace libres del juicio y de todo aquel sentimiento de culpa que había precisamente a causa de nuestros pecados. Aquella culpabilidad que sentíamos contra Dios y aún en nuestro propio corazón. Nos sentíamos mal con Dios, nos sentíamos avergonzados, nos sentíamos ahí intranquilos, inquietos, perturbados, sin reposo, sin descanso. Sentíamos que en algún momento podía venir un trato de Dios sobre nuestras vidas. Sentíamos que si no nos apartábamos de esa vida, la verdad es que puede venir en cualquier momento el trato de Dios. Entonces, no había paz en nuestra alma. No había quietud ni reposo. No tenía descanso nuestro ser. Amado, la verdad es que ese sentimiento de culpa, cuando viene Dios y nos pone su paz, entonces ese sentimiento de culpa es quitado. En la sangre de Jesús, o por medio de Cristo Jesús, hallamos el verdadero perdón y por tanto, amado, la verdadera paz. Hay muchas personas que no han encontrado el perdón o no encuentran el perdón verdadero en sus vidas y siguen teniendo una conciencia manchada, intranquila, inquieta. No tienen la libertad de acercarse a Dios, no tienen la libertad de orar, de buscar a Dios, de levantar sus manos, de hablarle a Dios, a veces ni de venir a la reunión, se sienten a lo mejor perturbados. Amado, yo quiero decirte algo: limpia tu corazón, limpia tu conciencia. Que Dios venga a tu vida a limpiar esas cosas, que tengas plena libertad para acercarte a Él. Pero mira, si Él nos ha buscado, si Él ha estado con nosotros, Él ha querido acercarse a tu vida, Él te ha llamado, Él ha estado tocando a tu vida, Él ha estado acercándose a tu vida, ¿no querrá ayudarnos en lo siguiente? ¿No querrá Dios ayudarnos para que con plena libertad nos acerquemos a su presencia? Encontremos ese verdadero perdón y por consiguiente esa paz verdadera. Amado, para que con toda libertad estés buscando a Dios. ¿Sabes? Jesús ha venido a traer esa paz verdadera. Esa paz verdadera que quiere dar precisamente a tu vida. Entonces, este es uno de los principales enemigos. El siguiente enemigo que tiene la paz son las preocupaciones y aflicciones. Las preocupaciones y aflicciones. Aquí entran distintos factores. Esto tiene que ver más con las circunstancias. A veces circunstancias que tú vives. Puede ser una enfermedad. Si tú eres un creyente, puede ser un momento de prueba en tu vida. Si eres un cristiano, son circunstancias que a lo mejor pueden estar afligiendo tu alma, entristeciéndola, agobiando, oprimiendo, desalentando, desanimando tu vida. Pero mira, tanto en una situación como en la otra, es decir, por el pecado o por las circunstancias, Dios quiere levantarse como ese Dios de paz. Dios quiere levantarse y presentarse delante de ti como el Dios de paz. Él es el que puede dar la paz en tu alma, el reposo que requiere tu alma. Amado, solamente basta que tú lo creas, que tú lo reconozcas y que tú te rindas a Él. Solamente falta que tú lo creas. Pero Él, quiero decirte, tanto en una circunstancia como en la otra, es decir, como el enemigo del pecado, Él se ha levantado para vencer el pecado y guiarnos a vencer el pecado y por consiguiente dirigirnos a la paz. Pero también se levanta ante toda circunstancia. No hay circunstancia que el Señor no pueda cambiar, dice un canto. No hay problema que el Señor no pueda solucionar. Además, mira, quiero decirte, aún como cantábamos hace un momento, que no nos guiamos por lo que vemos.
sino nos guiamos más bien en lo que Él ha prometido, en la paz que Él pone en nuestro ser. Entonces, por una u otra situación, esa paz puede ser perturbada. Estos son los enemigos, la preocupación, la aflicción, son estos enemigos que quieren destruir la paz de una persona. Para muchos de nosotros, por ejemplo, algunas personas expresan que la paz debe de tener una ausencia de preocupación. Es decir, si yo dejo de sentir preocupación, entonces ya llegó la paz de Dios a mi vida. Amado, las preocupaciones las vamos a tener día a día. Pendientes, preocupaciones, quizás cosas que estén ahí tratando de inquietar tu mente y perturbar tu alma. Precisamente es el propósito, robar la paz de una persona que quiere buscar a Dios y que quiere agradar a Dios. Y va a haber muchas cosas que estén atravesando, pero el error que nosotros podemos tener es pensar que al tener la paz deben de acabarse las preocupaciones. No, amado, pues las preocupaciones las vamos a sentir, es una emoción que va a venir a nosotros y la verdad requerimos que esa emoción esté. Esa emoción, ese sentimiento necesita estar en nuestra vida. Imagínate el día que no te preocupes por algo. Si tu hijo está enfermo, si tu hijo está muy enfermo y necesita ser llevado de urgencia al hospital y no te preocupas, pues más bien a lo mejor puede ser que algo está ahí mal en tu corazón, una falta de amor, o sea, realmente en tu alma hay algo que no está bien. Es un desinterés, es una apatía a la necesidad. Bueno, la paz no tiene que ver nada con eso. La paz es tener la serenidad, la tranquilidad, aún a pesar de las circunstancias. Aún esas circunstancias están a tu alrededor, pero puedes tener precisamente la paz. Entonces, el siguiente punto vamos a ver: si el concepto moderno que se entiende de paz es ausencia de preocupación, de problemas y aflicciones, entonces este mundo, ninguno de nosotros podía experimentar esa paz. Si ese es el concepto real de la paz, y hablo del concepto moderno o de las cosas que aquí en este mundo se conciben como una vida tranquila, una vida de paz. A veces decimos, bueno, pues como no tengo problemas, no tengo aflicciones, es que yo quisiera tener esa vida que tú llevas. A lo mejor porque tú eres rico, no tienes esas aflicciones que yo sí tengo. Algunos piensan en la enfermedad. Como tú estás sano, pues la verdad es que yo quisiera tener esa vida de paz porque tú no estás pasando aflicciones como las que yo paso. Amado, las circunstancias no definen si tengo o no tengo paz. No deben, inclusive no deben de definir si un cristiano, si un creyente, si una persona está buscando a Dios, tenga paz, porque las circunstancias no estén ahí afligiendo. Entonces, la aflicción del mundo, quiero decirte también, las aflicciones del mundo son usadas por Satanás para estropear la caminata cristiana. Y esto es una realidad, amado. Todas esas circunstancias que tú y yo podemos enfrentar en el mundo, las quiere usar Satanás para estropear la vida de una persona que está buscando a Dios, alguien que quiere comenzar a buscar a Dios o alguien que ya está buscando a Dios. Satanás va a buscar ocupar esas circunstancias para que el hombre sea estropeado, sea estorbado en su búsqueda de Dios. Vamos a ver lo que nos dice aquí Jesús, en Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Amén. Si te das cuenta, nos vuelve a hacer un énfasis en donde encontramos la paz. En mí tengáis paz. Pero nos pone el otro contraste. Nos dice, en el mundo tendréis aflicción.